En un país marcado por la desigualdad y el poder absoluto de un solo partido político, emergía una figura distinta, un hombre con carisma, con visión, y con un mensaje peligroso para el sistema que lo había creado. Luis Donaldo Colosio estaba destinado a ser presidente de México, pero su historia terminó con un disparo en la cabeza, frente a las cámaras, frente al pueblo, y frente al silencio de quienes sabían más de lo que dijeron. Hoy, en El Precio de la Fama, te contamos el caso que no solo marcó a una familia, sino a toda una nación. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. Una historia real que pocos se atreven a contar. Nacido en Magdalena de Quino, Sonora, Colosio era todo lo que se podía esperar de un político del PRI, inteligente, disciplinado y preparado. Estudió economía, primero en el TEC de Monterrey y luego en la Universidad de Pensilvania. Pronto, se convirtió en uno de los favoritos del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Fue diputado, senador, presidente del PRI y secretario de Desarrollo Social. Pero algo lo diferenciaba. Colosio no se conformaba con el guión del poder. Empezó a hablar de justicia social, de pobreza, de la necesidad de cambiar al PRI, desde adentro. El 6 de marzo de 1994, en el 65º aniversario del PRI, Colosio pronunció un discurso histórico: "Veo un México con hambre y con sed de justicia". Aquello no fue una simple frase, fue una advertencia, una ruptura. Algunos vieron en esas palabras un mensaje directo a Salinas y a la cúpula del poder. A partir de ese momento, el candidato dejó de ser el elegido, para convertirse en el incómodo. 23 de marzo de 1994, Colonia Lomas Taurinas, Tijuana. Un evento más de campaña, gente humilde, niños, banderas, música y cámaras, muchas cámaras. A las 5:05 de la tarde, mientras saludaba a la multitud, se escuchó un disparo. Luego otro. Colosio cayó al suelo. Había sido herido en la cabeza. La conmoción fue total. El video del momento recorrió el país en minutos. El candidato fue trasladado al hospital donde murió poco después. México entero entró en shock. Mario Aburto Martínez fue arrestado minutos después. Según la versión oficial, él fue el asesino solitario. Pero desde el principio, algo no cuadraba. Su declaración fue extraña. El trato que recibió en prisión, aún más. Y con el tiempo, las contradicciones se acumularon. El arma no coincidía exactamente. Había dos versiones del mismo expediente, y los testimonios de testigos no encajaban con la narrativa oficial. Reportajes de medios como Proceso, Reforma y El País revelaron detalles inquietantes. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que Aburto fue torturado. Las teorías no tardaron en surgir. ¿Fue una conspiración desde el propio PRI? ¿Estaba Salinas involucrado? ¿O fue una operación encubierta por fuerzas oscuras del Estado? La periodista Anabel Hernández, el sociólogo Jorge G. Castañeda y el documental de Netflix 1994 han profundizado en estas preguntas, y ninguna tiene una respuesta definitiva. Pero hay algo en lo que todos coinciden. Colosio fue asesinado no solo por lo que decía, sino por lo que representaba. Luis Donaldo Colosio dejó atrás a una esposa, Diana Laura, quien falleció poco después víctima de cáncer, y a dos hijos pequeños. Uno de ellos, Luis Donaldo Colosio Riojas, hoy sigue los pasos de su padre en la política. Pero más allá del apellido, el nombre de Colosio se convirtió en símbolo. Para muchos, representa la esperanza de un México distinto. Para otros, el recordatorio de que el poder en México, cuando se siente amenazado, puede matar. En El Precio de la Fama, aprendemos que los ídolos, incluso los que no buscaban fama, pagan un precio muy alto por atreverse a cambiar el mundo. Colosio no era perfecto, pero en un sistema acostumbrado al silencio, él se atrevió a hablar. Y por eso, lo silenciaron. ¿Fue justicia o un crimen de Estado? ¿Aburto actuó solo o fue un peón en algo mucho más grande? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí sabemos
es que México nunca volvió a ser el mismo después del 23 de marzo de 1994. Esto fue El Precio de la Fama. Suscríbete para más historias que pocos se atreven a contar. Hasta la próxima.